En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Gabinete de Seguridad Monterrey. El día de hoy llevamos a cabo, como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, la reunión de seguridad. Sesionó en Monterrey el Gabinete de Seguridad junto con el gobernador del estado. Será una práctica que se recorre el país para atender de primera mano la situación de seguridad. Es una prioridad el atacar el problema de origen, combatiendo la pobreza y dándoles la alternativa a los jóvenes de seguir un camino distinto al camino de la delincuencia y de las drogas. Es vital que exista coordinación en las organizaciones policíacas con el Ejército y la Marina, y cerrar filas a la corrupción para evitar su infiltración a las distintas corporaciones que procuran seguridad. Se designó a la doctora Nadine Gassman como la nueva directora del Instituto Nacional de Mujeres. Corrupción en penales. Ya se está haciendo una revisión sobre las compras, las adquisiciones de alimentos para los penales federales. Se está revisando el área de compras al interior de los penales y en general en todo el gobierno, para que se realicen compras consolidadas que permitieran tener un ahorro y eliminar la corrupción. Esto se llevará a cabo por parte de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Existen compras importantes como el combustible que significan 500,000 millones de pesos al año, 80,000 millones de pesos al año en medicamento y equipos médicos. En general, el gobierno compra 1 billón de pesos. Se busca revisar y consolidar las compras, lo que conllevará a que como resultado de la revisión de los contratos, si no se cuenta con una situación favorable para el gobierno, se cancelarán. Nuevos delitos graves. Yo no estoy de acuerdo con la máxima de Maquiavelo de que el fin justifica los medios. El fin no justifica los medios, no es triunfar a toda costa. Esto en relación a la aprobación en la Cámara de Diputados del cambio de delitos graves, la corrupción, el robo de combustible y los delitos electorales. En esta aprobación votaron a favor personajes tan oscuros como el diputado Toledo, vinculado con procesos de corrupción en Coyoacán, y el diputado Serrano, vinculado con desvíos de dinero en la Ciudad de México. Otros cambios a delitos graves fueron el feminicidio, robo a casa-habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada y portación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército. Robo de combustible. Miren, continúa el robo de combustible, pero ya no igual. Continúa el robo de combustible. Aunque se han reducido considerablemente estas prácticas, se prevé un ahorro de 50,000 millones de pesos. Se detectó una toma clandestina ayer en Puebla y en Hidalgo, con las mismas características de la toma clandestina que explotó, por lo que se hace un llamado a la población para que no se acerque a estas tomas, ya que es extremadamente peligroso. Seguridad en Monterrey. Se está buscando replicar un modelo exitoso que se aplicó en La Laguna. Trabajan de manera coordinada las policías, el ejército y la marina. Con esto se busca replicar un modelo de coordinación exitoso que se probó en la zona de La Laguna. Con este modelo se logró disminuir la violencia. Es un modelo de mando único como el propuesto en la Guardia Nacional. En cuanto a las obras inconclusas en Monterrey como el metro y presa, se ha hecho el compromiso de apoyar al gobierno de Nuevo León para su conclusión. De igual forma se busca mejorar el sistema de seguridad en todo el país. Termoeléctrica en Morelos. Lamento mucho lo del asesinato de un dirigente en Morelos, opositor a la termoeléctrica. El día de ayer se asesinó a un líder opositor de la termoeléctrica en Morelos. Se investigará para esclarecer este crimen lamentable. Se continuará con el proceso de consulta y se llevará a cabo este fin de semana. Los habitantes aledaños al recorrido del ducto y los habitantes de Morelos serán quienes decidan el destino de este proyecto. Guardia Nacional. Para que se tenga una idea clara, la Guardia Nacional va a ser como el Ejército de Paz de la ONU. Será como el Ejército de Paz de la ONU.
Tendrá como fundamento principal garantizar la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos con el uso regulado de la fuerza. El Ejército cuenta con la experiencia surgida del pueblo, respetuoso de la autoridad civil. Es una gran institución que permitirá la defensa nacional de la seguridad pública. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente, y nunca se dará la orden de reprimir al pueblo. Juicio a expresidentes. Está pendiente la reforma al artículo 35 para que las consultas sean vinculatorias. Se espera que se reforme el artículo 35 para que las consultas sean vinculatorias y sobre todo sean válidas. Para poder someter a votación, si se someterá a juicio a los expresidentes de México del periodo neoliberal: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. La visión del presidente es trabajar hacia adelante, pero será el pueblo quien tenga la última palabra. Que el ciudadano diga, a ver, sí queremos enjuiciar a Salinas, porque entregó empresas públicas. Queremos enjuiciar a Zedillo, porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el FOBAPROA. Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia. Queremos enjuiciar a Felipe Calderón porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio. Queremos enjuiciar a Peña por corrupción. Ya estás informado. No olvides darle like a este video y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia de Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.